¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Informe León. Hoy hablaremos del esperado reconocimiento a las mascaradas, que son parte de la tradición más ancestral en los pueblos. Ha llegado en forma de declaración como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Pero además, León ha acogido también por primera vez la Olimpiada Científica más antigua del mundo, la matemática. Los mejores estudiantes en matemáticas de toda España se han enfrentado a exámenes de más de 3 horas para desarrollar sus conocimientos en álgebra o en geometría. Los 6 que han obtenido mejor nota competirán en Japón por la cita mundial. Y por último, a ella también la formación la llevó a ser pionera en León en el campo de las finanzas. Esfuerzo y eficiencia son las claves del éxito de María Jesús Soto, que lleva 30 años de trayectoria. Estos son los 3 temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. La Junta ha aprobado este mes la declaración de las mascaradas de Castilla y León como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Son un conjunto excepcional, diverso y complejo de manifestaciones y rituales festivos que se celebran en pequeñas comunidades rurales en las que la máscara es el elemento central e identificador. Hoy queremos saber cuál es el origen de estas mascaradas. Define la Real Academia de la Lengua la mascarada como una fiesta de diversión donde los participantes llevan máscaras y disfraces. En el noroeste de la península ibérica las mascaradas se asocian al invierno, desde antes de la Navidad hasta la Pascua de Resurrección o el Corpus. Dentro de estas mascaradas están los antruejos o entroidos. Una mascarada es una fiesta de invierno en la que realmente la máscara no esconde, sino que representa. O sea, no es el típico carnaval medieval de que nos escondemos detrás de una máscara, sino que representamos. Es una tradición que el origen podemos decir que puede estar en muchas de las fiestas romanas, como pueden ser las Lupercales o las Saturnales. Tenemos conciencia de ello y realmente pues, durante el tiempo, durante los siglos han ido evolucionando hasta llegar a nuestros días. Y es lo que se conoce en la provincia de León como el entroido o el antruejo. El carnaval que hoy tenemos, posiblemente su herencia más cercana la tenga en el carnaval alto medieval. Luego ese carnaval alto medieval que hundiese sus raíces en el mundo, en la cultura grecolatina, en la cultura clásica, pagana, ya es otro asunto. Teniendo en cuenta que hay una mediación de la Iglesia con sus paleocristianos para ir cristianizando todo esto. Estas mascaradas han pasado por múltiples prohibiciones, pero en las últimas décadas los pueblos leoneses con tradición de antruejos han recuperado y salvaguardado estos rituales festivos. En algunas zonas, como el Órbigo, se ha mantenido en el tiempo. Estas celebraciones son un símbolo de los pueblos o de la comarca. Donde los guirrios, por ejemplo, en esa zona, en Llamas de la Ribera, en Velilla, en Carrizo, en Cimanes del Tejar, pues son esos personajes, los guirrios, que son los personajes primarios que llevan esos cencerros y elementos fustigadores, pues son muy vistosos con esos abanicos en la cabeza. Pues es una zona que entraña en León una zona muy importante para este tipo de tradiciones. Los guirrios de la Ribera del Órbigo que van vestidos de blanco, con la máscara de abanicos, cada uno con las suyas, son distintas. Hay mascaradas relacionadas con los votos a la Virgen, como en Pobladura de Pelayo García, o al Corpus Christi, como en Laguna de Negrillos. Curiosamente allí, estos birrias o guirrios son los demonios, mientras que los danzantes, vestiditos todos de blanco, como en Pobladura de Pelayo García o Villamandos, son los ángeles que custodian el Santísimo. Esa es la versión que dice la voz popular. Sí puede caber como un enmascarado el San Sebastián, que se le pone una máscara para cubrir la identidad del que va en la procesión y que está ofrecido. Y como sabes que a lo largo de la procesión tiene que romper los tacones. Y luego están los birrias de Pascua.
birrias o guirrios de la mascarada, por ejemplo, si mal no recuerdo, es de Quintanilla de Yuso, la mascarada la celebran en Pascua, es decir, el domingo de Pascua de Resurrección. En el norte de la provincia, el protagonismo es para las mascaradas de animales, más relacionadas con las actividades de pastoreo. Hay que considerar que el carnaval tiene, según la zona, porque no se puede decir que es universal, pero es una fiesta que se produce en muchos pueblos, con el mundo agrario, pero también con el mundo pastoril. Y tenemos, por ejemplo, a los zafarrones de Riello, que van vestidos con sus pellejos, y en estos otros, incluso de la Ribera del Órbigo y de Riaño, hay personajes que van vestidos con pellejos, pues porque están más próximos seguramente al mundo pastoril. Y eso es algo que también se produce sobre todo en Asturias y Cantabria. El amor por sus pueblos y tradiciones de los artífices de la recuperación de estas mascaradas ha sido fundamental para su supervivencia. Se han interesado por las tradiciones de sus pueblos. La ausencia de esos pueblos por la migración, por lo que sea, cuando ha retornado esta gente que está más formada, que ya conoce más lo que sucede en el resto de la provincia, que existe una cosa que se llama la cultura tradicional, empiezan a buscar en sus pueblos, hablan con los mayores, o incluso en su propia casa, escuchado a sus abuelos, y llegan al pueblo en época festiva. Se hacen en muchos pueblos lo que son no son cursos, como ciclos de conferencias y tal, que van a hablar de la tradición, se les va abriendo los ojos, todo esto va creando un caldo de cultivo que favorece que ellos busquen y que traten de que el pueblo vuelva a tener esa fiesta. La fórmula de la declaración de las mascaradas de Castilla y León como bien de interés cultural de carácter inmaterial no ha tenido una gran acogida entre los expertos leoneses. La generalización o la apertura de este BIC a algo generalista abre a que cualquiera que se ponga una máscara ya es un BIC. Entonces realmente no nos parece bien, o no, a mí personalmente no me parece nada bien. La declaración de BIC significa que van a tener que repetir todos los años lo mismo. No va a poder existir un nuevo personaje si no se comunica. No van a poder cambiar ni un solo ropaje. Nada. O sea, queda acartonado, queda fosilizado. A mí me parece más interesante la versión de intentar conservar el carnaval a través de la declaración de BIC. Me parece mucho más interesante hacer unas fichas adecuadas, un estudio concreto de cada carnaval y cada mascarada, que quede por escrito. Guirrios, toros, zafarrones, birrios, maranfallos, caretos, antruido, jurrus, pelegrines, campanones, son testigos, aún vivos o recuperados, de la historia de nuestra provincia. Miden sus conocimientos y sus habilidades matemáticas en un examen de más de 3 horas. 77 estudiantes de todo el país, 3 de ellos de Castilla y León, han participado en León en la 59 edición de la Olimpiada Matemática. Los que han obtenido mejor puntuación van a formar el equipo español que competirá en Japón en la Olimpiada Internacional en el mes de julio. Todos tienen por delante un futuro brillante en el campo de los números. Estudian en sus respectivas provincias el último curso de la ESO, los más jóvenes, o el bachillerato, el resto, y lo han compaginado en los últimos meses con la preparación de esta prueba que seleccionará a los mejores en matemáticas en nuestro país. Yo vengo de Aragón y un examen así pues se prepara haciendo problemas. Siempre te puedes medio hacer una idea, ¿no?, con ediciones anteriores, pero cada prueba es única, ¿no? A mí en particular los que más me cuestan son los de geometría, pero cada uno tiene su punto flaco, digamos. Yo vengo de Cataluña
Y claro, estos exámenes son muy distintos a lo que encontramos en la EVA 1. Por lo tanto, sí que hay que prepararse muy bien los problemas, hay que practicar mucho. Y sí, eso a mí pues me costaría más el álgebra, pero sí, se preparan haciendo problemas, básicamente. Es la primera vez que León acoge esta Olimpiada Matemática Nacional. León se merecía situarse en el mapa de las matemáticas, en el mapa de la ciencia, y con este evento creo que un poquito lo vamos a empujar hacia ello. 77 jóvenes estudiantes, de los cuales 68 son chicos y 9 son chicas, que se enfrentan a la resolución de problemas de elevada complejidad matemática. De La Rioja. En el instituto voy bien, sí. A ver si consigo matrícula. Llevo 3 años presentándome a la local, pero este es el primer año que consigo venir aquí. Y pues al final ir haciendo problemas de otros años, practicando y bueno, a ver si hay suerte, porque son 6 problemas y nunca sabes muy bien lo que puede pasar de repente, de que te pongan uno que no tienes ni idea, uno que sabes muy bien, es la diferencia. Entonces pues a hacer lo que se pueda y a ver si hay suerte. Desde el álgebra a la geometría. Hay que juntar las dos cosas, mucho talento y entrenamiento. Muchos de ellos ya obtienen en sus institutos altas cualificaciones en matemáticas, incluso la matrícula de honor en esta asignatura. Pero aquí se les exige algo más, un talento especial para resolver retos matemáticos. Lo que se mide es el ingenio, la capacidad de relacionar, de encontrar ideas. Ellos ven lo que otros no vemos. O sea que sí, tienen un don. Están impacientes por saber cuáles son los 3 problemas que les va a tocar hoy, ¿a que sí? Bueno, vamos a ver, antes de que se desvele ese misterio, algunas breves instrucciones. Una capacidad que no es tan sencilla de reconocer ni de motivar. Porque si un niño tiene buen oído, su entorno se da cuenta enseguida, porque oyen cómo canta desde que es bien chiquitito. Pero cómo detectar que alguien tiene algo especial para las matemáticas y lo que hacen en el colegio son cosas rutinarias, ¿no? Las matemáticas tienen mucho de juego. Las matemáticas son bellas y también son útiles. El sistema educativo le cuesta un poco reconocer más a los talentosos, porque destacar no está tan bien visto, ¿no? De alguna manera. Los que se salen de la norma al final necesitan este tipo de iniciativas para tener visibilidad y tener oportunidades. Si tú le transmites a un joven que la música es hacer escalas todas iguales, más deprisa, más despacio, 2 seguidas, una seguida, ese chico a lo mejor llega a tener mucha destreza y llega a tocar a lo mejor muy bien algunas piezas, pero no va a saber de verdad lo que es la música. Tienes que permitir que se empape, tienes que permitir que él cree de vez en cuando alguna melodía. ¿Qué es crear esa melodía? Es enfrentarse al problema con lo que tiene de reto, con lo que tiene de juego y vencerle. A pesar de que son de niveles educativos distintos, 56 de segundo de bachillerato, 16 de primero y 5 de cuarto de la ESO, los problemas son los mismos para todos. Un doble examen de 3 horas y media cada uno en esta Escuela de Ingenierías del campus de Vegazana de León. Tienen 3 horas y media, les dejamos un poco de merienda para dentro de un rato, se lo pondremos por si les entra un poco de hambre y pueden salir al baño, pero nada más. Os aseguro que aguantan, Son estudiantes que ya han pasado varios filtros, han sido seleccionados en sus respectivas comunidades autónomas y ya saben lo que es un examen difícil y largo de matemáticas. Existen cuotas por comunidades. A Castilla y León le corresponden 3 en la fase de selección, en la que no quedó clasificado ningún estudiante leonés. Una competición sana, donde son competidores, pero con la misma pasión por las matemáticas. Pues para superarse a nivel personal y para mejorar en matemáticas, que es para lo que practicamos. Varias estrategias es o mirar la teoría en artículos y otros libros en internet, prepararse con profesores voluntarios de varias universidades, dependiendo de dónde vivas y si se organizan cosas, y finalmente hacer simulacros con concursos de años pasados. Tenéis 3 carpetas. Cada carpeta está con un color, un número. Rojo, problema 1, azul, problema 2, amarillo, problema 3. Una prueba realmente dura que requiere concentración
Los problemas son realmente difíciles, incluso nosotros como delegados y profesores hay veces que nos cuesta una tarde o más de hacer alguno. Y una metodología. Lo primero, guardar en esta bolsa los dispositivos electrónicos. Si alguien tiene un listo reloj de esos tan estupendísimos, como este, que también lo meta en la bolsita. No os preocupéis por saber la hora, ahí vais a tener una cuenta atrás. La propia organización de la Olimpiada les ofrece incluso algo de fruta, de comer, agua durante el tiempo que dura la prueba. Esta Olimpiada entrega a los mejores clasificados 36 medallas, 18 bronces, 12 platas y 6 oros. Muchos de ellos encaminarán la formación universitaria al grado de matemáticas, en el que la nota de corte no ha dejado de crecer en los últimos años y además es uno de los más demandados por las empresas. Se busca hacer los máximos problemas que puedas, y si no sabes hacer un problema, pues sacar algunas cosas que te permitan ganar algunos puntos para hacer la máxima puntuación posible. Sí. Hay muchas empresas que buscan matemáticos para hacer proyectos como Data Science también, porque al final cuando aprendes matemáticas también aprendes muchas otras cosas, como programación también aprendes. Entonces, en realidad está muy solicitado los matemáticos para empresas. Pero también habrá otros que dirijan su futuro a la física o la economía. Muchos de ellos sí que se decantan en un futuro por las matemáticas y lo sabemos porque esta es la edición número 59 de la Olimpiada Matemática Española, es decir que hay muchísimos de los estupendos matemáticos españoles que proceden de la Olimpiada, pero no todos, ¿eh? Entre nuestros exolímpicos tenemos médicos, tenemos músicos. Aquí lo que pretendemos es que ellos descubran que tienen algo especial para las matemáticas. Tienen por delante un futuro brillante en el campo de los números y más aún los ganadores de este tipo de pruebas. Los premiados en esta Olimpiada se les requieren muchas universidades extranjeras, son muy reconocidos. Los premios de la Olimpiada Matemática son reconocidos en todo el mundo. Tú vas con esa en tu currículum con tu premio en la Olimpiada Matemática y se te abren muchísimas puertas. Los 3 representantes de la comunidad, 2 de Valladolid y 1 de Burgos, conseguían alzarse con una medalla de plata y 2 de bronce. Los ganadores, 4 jóvenes catalanes y 2 valencianos, que representarán a España en la Olimpiada Mundial que se celebrará en Japón en julio y más tarde, en septiembre, 4 de ellos acudirán a la Olimpiada Iberoamericana. Iba para abogada, pero su visión revolucionaria en los años 90 para mejorar la capacidad de ahorro de los inversores la llevó al campo de las finanzas. María Jesús Soto es 30 años después un referente en la economía dentro y fuera de la provincia. Su espíritu de trabajo la empujó a cumplir sus sueños. Y lo hizo partiendo de una familia que nada tenía que ver con las finanzas. Cumplir 30 años en activo en el mundo de las finanzas ayudando a los inversores, pero además hacerlo con transparencia y honestidad, no es un reto sencillo, y más aún si provienes de un mundo que nada tiene que ver con la economía o el mercado de capitales. Dios y yo sabemos lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Ha sido muy duro. Solo hay que recordar que estamos hablando hace 30 años, en los años 90. Una cría de 20 y pocos años que llegaba al mercado leonés a decir: señores, ustedes tienen que salir de Caja España, ustedes tienen que salir de todas las entidades que conocen y tienen que hacer que su ahorro se proteja de otra manera. Imaginaos esto, sin apoyo de ninguna entidad con fuerza, porque a fin de cuentas era un proyecto que los riesgos económicos eran de mi familia. Sin embargo, la leonesa María Jesús Soto se hizo a sí misma una paramesa de Santa María que decidió estudiar Derecho porque admiraba la elocuencia de los grandes abogados americanos. Finalmente, decidió llevar ese espíritu justiciero al ámbito financiero, donde transmite con pasión el conocimiento en economía. En mi familia no hay experiencia de todas estas cuestiones financieras. Mi familia eran agricultores, mi padre era carpintero. El inicio de estas 3 décadas no se lo puso fácil. Comenzó como inversora y se quedó como profesional. Arriesgó incluso el patrimonio familiar, que no era grande, y tuvo que luchar contra el escepticismo que provocaban sus ideas. No entendían que yo quisiera apoyar la educación económica y financiera.
Y me decía, María, no te enfades, me decía, es que vas 20 pasos por delante de nosotros y aquí nadie te entiende. Es decir, esa era la frase siempre, nunca me entendían. ¿Por qué? Porque yo quería hacer cosas y apoyar iniciativas que no había hecho nadie nunca. Entonces no sabían si iban a tener éxito o no y se quería ir por otros sitios. Entonces, esa etapa fue difícil por eso, porque estábamos haciendo camino. Porque tenía el convencimiento de que los ahorros se podían proteger de otras formas que no fuera en los bancos. Y las crisis, sobre todo la de 2008, le dio la razón. La crisis de 2008 lo dejó muy claro. Se demostró que lo que veníamos diciendo era verdad. Solo nuestra forma de trabajar protegió los patrimonios. La gente recuperó las caídas, nadie se vio estafado ni robado y se limpió todo lo que había durante todo ese tiempo. La directora actualmente de Adbank en León y del inversorinquieto.es está acostumbrada a analizar los diferentes escenarios económicos. Fue una visionaria en este campo desde los inicios con AVE Asesores. Ya nos sentamos con una persona, escuchamos sus inquietudes, escuchamos cuál es su patrimonio, escuchamos qué le preocupa y le damos soluciones. Fíjate, así es ahora nuestro trabajo, imagínate lo enriquecedor que es y la cantidad de historias de éxito preciosas que tengo de clientes y de gente que sabe que les hemos ayudado y que yo personalmente les he ayudado en cosas muy difíciles. Aquello fue la base que revolucionó en León el interés del pequeño inversor con concurridas jornadas y charlas en el Teatro Emperador. Ha visto donde no hemos visto nosotros. Así lo dijo el presidente de AVE Asesores en 1996. Pedro Guerrero, que fue presidente de la Bolsa y presidente de Bankinter, vino durante un montón de años apoyando las conferencias. Pero hasta que fueron viendo el enorme éxito que tenía de gente, de captaciones, de ahorradores que confiaban en nosotros. O sea, es decir, hasta que lo vieron. Su siguiente etapa con Morgan Stanley la recuerda como la más complicada. Morgan Stanley no tenía ninguna intención de preservar nada de lo que habíamos creado. Ellos querían gente a la que le pagaban a sueldo por hacer lo que ellos querían y llevar a los inversores hacia donde le interesaba la compañía, ¿no? Tanto que ella y su equipo decidieron apostar por otra aventura, la de Inversis. Las nuevas tecnologías fueron el espaldarazo hacia el éxito. Nosotros nos fuimos en el año 2003. 2004 empezamos con Inversis Banco y a partir de ahí llegó Internet, llegó todo el nuevo avance, ¿no? Pero además María Jesús Soto ha cambiado en estos 30 años la visión de un mundo financiero que parecía solo al alcance de las grandes fortunas. El poder de la clase media es espectacular, es espectacular. Entonces nosotros trabajamos para todo tipo de cliente, con saldos más grandes o más pequeños, ¿vale? Para todo el que representa y busca lo que nosotros podemos darles. Desde la honestidad, desde la transparencia, desde las cosas bien hechas. Esto no es un casino, esto no es un juego, nosotros no hacemos a la gente rica, la gente ya es rica en sí misma y no solo por lo que tiene, que acumula, sino por cómo es su entorno, por su capacidad de generar riqueza, por su capacidad de administrarla correctamente. Su presencia en los medios de comunicación también ha sido clave para despertar el interés de este mundo en los ahorradores de clase media. Incluso tiene una versión como autora de libros de materia financiera dirigida a niños. Participar en los medios de comunicación ha sido muchísimo éxito para poder formar a las personas, poder comunicarles, transmitirles, enseñarles, formarles e informarles con rigor. Desde 2014 es socia directora de esta oficina de Adbank en León, fundadora y presidenta de la Fundación María Jesús Soto. Es mi sueño hecho realidad, con todo lo que hay en el mundo a nivel internacional para poder formarles, gestionarles el patrimonio, hacerles planificación patrimonial al máximo nivel, tanto en temas sucesorios, hereditarios, familiares, societarios, fiscales, financieros. Una trayectoria en la que ha visto cómo las crisis son cíclicas, sobre todo porque el ser humano, dice, aprende despacio y repite constantemente los mismos errores asociados a la naturaleza humana. Las ambiciones desmedidas, el abandonarse, el no luchar, el acomodarse cuando las cosas están relativamente bien y no esforzarse, eso nos lleva a la decadencia. Todo el jaleo que ha pasado ahora con las criptos, ¿no? Es que estaba previsto. Las personas se dejan llevar por la avaricia, por la ambición y se creen que eso es así, cuando no hay nada detrás, no hay consistencia. Entonces, a la gente le cuesta distinguir dónde hay consistencia y dónde no, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, porque muchas veces no queremos reconocer dónde está, porque es exigente para nosotros. Y aquí hay mucho bla, 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 bla. Mucho materialismo,
poca consistencia, una sociedad poco consistente, dejándose arrastrar por aquello que no le lleva por el buen camino, porque es para qué vamos a luchar, ¿no? Si es que todo el mundo va en esa dirección, si es que no. Señores, hay que luchar contra corriente y eso siempre, siempre a lo largo de la historia pasa por una persona, otra persona, grupos pequeños, que luego se va produciendo el efecto multiplicación, ¿no? Donde se van arrastrando. Asegura que la capacidad de esfuerzo continuo y la eficiencia es la clave de cualquier éxito. Es trabajar, trabajar y trabajar, pero de forma eficiente, porque hay mucha gente, yo es que trabajan mucho, no trabajan, están ocupados, pero su grado de eficiencia es mínimo o cero. Con menos horas dedicadas a cada cosa eficientemente, nuestra vida sería muchísimo más productiva en todos los campos, ¿vale? Y el sistema sería más productivo. Por eso digo, y no es un problema de crisis, unas se suceden unas tras otras, es de eficiencia, de capacidad y de confianza en uno mismo para enfrentarse a cada crisis en cada momento. Su filosofía es la de seguir siempre peleando y el sentido de la responsabilidad, el mismo que pide a las esferas políticas. Reconoce que está plenamente satisfecha con lo que ha conseguido y que no piensa jubilarse nunca. Yo siempre digo en plan de chiste, cuando yo muera moriré amortizada, valor residual cero. Esta mujer ya no vale nada, se va flotando al cielo, o sea, pero es porque se lo ha dejado todo aquí y ahí se habrá acabado mi etapa, pero solo en ese punto, cuando Dios lo quiera. Con este reportaje sobre las 3 décadas de trayectoria de María Jesús Soto nos despedimos, pero ya saben que este programa regresará dentro de 7 días, lo hará con nuevos temas. Hasta entonces sean felices, aquí les esperamos. Adiós.